Egunon, hasiko gara gaur Iraia Iturregeren prentsaurrekoarekin. Amaia nahi duzunean, has zaitez mesedez. Kaixo Iraia. Apa, egunon. Bueno, ze moduz dago taldea, ez dakit Andrea de Lana bazelan dago, instalazioan usan beste gunean, Ane Azkona, alta jaso da bela, baina ez dakit gitxienez deialdixan sartzeko moduan badaon, Erika, orokorrian ez dakit, alako laburpentxo bat egiten badiguzu. Andrea de Lana ba ondo dago, beraz, konbokatorian sartuko da. Erika Vázquezek mina hartu zuen beste gunean taldearekin hasi izan lehenengo entrenamenduan, solean mina hartu zuen eta ez da egongo partidurako. Eta Sierrak molestia batzuk ditu eta datorren astean ja preste egongo da, baina aste hontarako ez. Eta Ane Azkonak daramatza 2 aste taldearekin entrenamendu guztiak egiten, normal, eta zentzu horretan orain bilduko gara medikoekin eta erabakiko dugu ea Sevillara bidaiatzen duen, ala ez. Imaginatzen dut, espainolen kontrako garaipanerekin batera, Ane Azkonaren alta izango dela azken aldi honetan jaso duzuen albisterik onena. Bai, azkenean ikusi gendun pasan urtean zelako jokalaria dan, nik uste dute taldeko jokalaririk desekilibrantetako bat dala, eta zentzu horretan argi dago guretzako fitxaje onena dala, ez? Eta orain argi dau pizkanaka joan beharko garela, ez da orain Ane Azkona ondo dago eta ja bere uneko unean, normalean horrek ere prozesu bat darama, eta baina gitxienez bidaiatzeko prespa dago, guretzako albiste oso da. Ikusiko ze jokalarixekin, baina biharko partidua irabazi beharrekoa da, bai ala bai? Printzipioz, bai. Ez bada irabazten guztia galduta dago, ez. Baina argi dago guretzako oso partidu garrantzitsua dala, ez. Gu jeitxierako postuetatik 3 puntura gaude, Betis 5 puntura daukagu, eta zentzu horretan aurkari zuzen bati 3 puntu gehiago atera aldizkiogu. Orduan, zentzu horretan oso garrantzitsua da. Nik uste dut haientzako bai dela final bat, ze azkenean, guk irabazten badugu 8 puntura jartzen gara, eta haiek irabazten badute, gurekin distantzia gutxitzen da, ez? Baina argi dago oso partidu garrantzitsua dela. Lehenengo Betis daukagu, gero gainera beste Arerio zuzen bat, Raio eta gero Huelva. Orduan, zentzu horretan, ez dut esango final bat dala ez dalako, baina urteko partiduik garrantzitsuenetako bat bada. Bai, hori esan behar notzun, ez? Oin jarrexan dakazuela, Betis, Raio, Sporting, ez dakit pixka bat partidugoek markatua desakete, denboraldi amaiera pixkatxo bat lasaitasunez hartu bat dezakezuen. Bai, nik uste dut urrengo 3 partiduak markatuko dutela non egongo dan taldea, ez? Eta ze helburuen gaitik borrokatzen. Hau da, urrengo 3 partiduak ondo badoaz eta irabazten badituzu, helburu berriak planteatu ditzazkezu. Zergatik, azkeraen oraintxe bertan errealitatea da, beheko postuetatik eta jeitxiera postuetatik hurbil gaudela eta horregaitik borrokatzen gaudela, eta zuk oraintxe bertan 3 partidu irabazten badituzu, beste helburu batzuk planteatu aldituzu, ez? Eta alderantziz ere gertatu daiteke. 3 partiduetatik puntu asko ez ateratzea, eta orduan zentzu horretan argi dago liga bukaerar arte zein izango dan zure helburua. Orduan, bai markatuko dutela, urrengo 3-4 partiduek markatuko dutela zein dan aurtengo benetako helburua. Emoten dau Betisek pixka bat goruntz egiten ari dala, azken aldi honetan,
ez dakiz ze partidu espero dozun, eta baita zein da beti zen jokotik, azpimarratuko zenuke alderik arriskutsuena, ero geixen zaindu behar dozuena. Eskerrik asko. Beitu, Betisek jokalari onak ditu. Nik uste dut, antzeko taldea garela, esentxu horretan, ez? Nik uste dut, inork zuela espero liga hasieran, bai Betis eta bai Atletik, orain dauden egoeran ikustea. Eta zentzu horretan, azken partiduetan Betisek 2 partidu irabazi ditu, baina oraindik ere jaitsierako postuetan daude, ez? Baina talde ona zeukan, jadanik pasan urtean, eta gainera aurten egin dituen fitxaketak oso onak izan dira, ez? Eta gero, euren jokoari begira, taldea ausarta da, baloiarekin, baloia ondo zaintzea eta baloia eukitza gustatzen zaie. Eta, jende askorekin erasotzen dute, baina, egia da nik uste guk ere trantsizioetan min egin diezaiok egulea. Eta guk gure armak ere baditugula haiei min egiteko, ez? Atletik beti izan da talde bat, igual joko zuzenean min egin dugula, ABP-tan min egin dugula, gero baloia eukitzea ere gustatzen zaigula, naiz eta joko kombinatibo horretan vertikalak izan, eta ari gara alegintzen ia taldea ikusten dugun, esaten dizkizudan karakteristika horiek ia zelaian ikusten diren, ez? Eta zentzu horretan Atletik karakteristika horiekin ikusten badugu, nik uste dut partida irabazteko aukera asko izango ditugula. Baina argi dago haiek ere jokalari oso onak dituztela, adibidez ez dakit Sosa fitxatu dute Atletico Madridetik, eta niretzako Atletico Madriden zegoenean ere jokalarik onenetarikoa zala, eta ea jokalari horreri bebai jokatzen usten ez diogun, ez? Mila esker, Amaia Ugartegaratik. Euskara amaitzeko, Arritxu, badaukazu galdera gaiagorik? Galdera bat egin nahiko nuke bakarrik esan, kaixo, zera, Iraia, zuk hartu duzunetik taldea, zertan nabaritu duzu aldaketa edo lortzen ari altzera nahi zenuen egitura edo nahi zenuen bezalako Atletik? Eskerrik asko. Beitu, egia esan behar badizut ez dugu oraindik lortu nahi duguna. Zintzoa izango naiz. Egia da Espainolen kontratko lehenengo zatian taldea ondo ikusi genuela, baina ez bigarren zatian, eta Madrilen kontra lehenengo zatia oso txarra izan zen. Eta bigarrenean, taldea gerturatu zen apur bat guk nahi genuena. Baina egia da, gero Santa Teresan taldea ausarte egon zen, Eibarren kontrako azkenengo 35 minutuak oso ondo, baina egia da, oraindik ez dugula taldea ikusi guk nahi dugun moduan, ez? Eta ze horretarako azkenean ez du balio taldeak igual 20-25 minutu hon egitea, ze hori ez da guk zelaian ikusi nahi duguna. Orduan, erregularitate hori falta zaigu, taldea defentsiboki intentsago ikusi behar dugu, baloiarekin ausartago ikusi behar dugu, eta gauza horiek lortzen ditugunean, nik uste dut urreratuko garela guk nahi dugunera, ez? Baina oraindik egia esan ez dugu guk nahi dugun taldea ikusi. Eskerrik asko. Zuri, Arritxu, Iribar, Euskadi Gratitik. Vamos a comenzar ahora en castellano. Tenemos a Carlos Zavalla de Mundo Deportivo. Adelante, Carlos. Hola, Iraia. Egunon, buenos días. Bueno, toca volver a competir después de 17 días sin jugar partido oficial. Un poco, ¿cómo está tu equipo? Muchas gracias. Aupa, Erika sigue de baja. El otro día, empezó a hacer alguna tarea con el equipo, pero solo estuvo 15 minutos en el campo y
notó molestias en el solo y se retiró, por lo que sigue de baja. Andrea Sierra, pues bueno, refiere unas molestias musculares y tampoco va a estar disponible. Pero bueno, en realidad ahora mismo solo tenemos esas 2 bajas porque Andrea de la Nava se ha recuperado del pequeño esguince que se hizo en la rodilla y Ane Azcona, pues en principio podría estar disponible para viajar, ¿no? Que ahora decidiremos si viaja o no. Y nada, el equipo pues bueno, con ganas de competir, porque es verdad que el tener 2 semanas de parón te da tiempo para trabajar con tranquilidad, pero por otro lado también pues se echa de menos esa competición, ¿no? Especialmente pues nosotras que bueno, estando en la situación que estamos, quieres jugar y quieres sumar puntos para ir hacia arriba en la clasificación, ¿no? Entonces tiene su parte buena, la de que haya parón para trabajar, pero por otra parte es verdad que estamos deseando de competir. Eso, quería hablar un poco contigo de esto, de los parones. ¿Cómo afecta al equipo? Por una parte ya has dicho el lado positivo que puede tener, que os permite preparar cosas, pero por otra parte tiene el lado negativo de que os desajustáis un poco de la competición, ¿no? ¿Cómo veis los parones, Ireia? Gracias. Hombre, pues es lo que te digo, que sí que especialmente nosotros, cuerpo técnico nuevo, sí que te da opción a trabajar pues algunos conceptos tácticos de manera quizá con más tranquilidad, pero es verdad que al final mentalmente es complicado tener a las jugadoras enchufadas, porque al final entrenas para competir y eso, el tener que parar tanto, ¿no? por aplazamientos o luego por parones, pues sí que afecta. Y luego, aparte, que es que no puedes jugar partidos amistosos, porque nosotras, por ejemplo, queríamos haber jugado un partido amistoso contra el Racing de Santander en el parón y no se nos permitió, ¿no? Por tema de protocolos. Entonces, pues bueno, al final sí que en Lezama pues puedes igual hacer algún entrenamiento con jugadoras del segundo equipo y tal, pero no es lo mismo. Entonces, incluso cuando tienes parón no te puedes preparar, digamos, tan bien para competir porque no te permiten jugar partidos amistosos. Entonces, bueno, pues lo vivimos planificas una cosa y de un día para otro tienes que cambiar porque o te confinan o no te dejan jugar el partido amistoso o, pues bueno, al final es planificar, cambiar, pero bueno, estamos todos los equipos igual, así que en ese sentido partimos todos con las mismas condiciones. En cualquier caso, se trata de un partido muy importante, ¿no, Ireia? Porque creo que estáis a 3 puntos en el descenso. Entonces, es un partido bastante importante, ¿no? Gracias. Sí, ya lo he dicho en euskera, ¿no? Que no lo voy a considerar final porque no lo es. Yo creo que es más final para ellas que para nosotras, pero no te voy a negar que es uno de los partidos más importantes en lo que llevamos de temporada, ¿no? Al final es un rival muy directo, nosotras estamos a 3 puntos del descenso, ellas están a 5 puntos del Athletic y en ese sentido, pues bueno, el ganar el partido nos posibilitaría aumentar esa distancia a 8 puntos con un rival directo y luego encima te viene vamos a Madrid a jugar contra otro rival directo que es el Rayo y la siguiente semana contra otro rival directo que es el Huelva. Entonces estas 3 semanas pues evidentemente nos van a marcar un poco cuáles van a ser los objetivos o el objetivo de aquí a final de temporada. Si tú ahora, pues bueno, de estos 3 partidos, si sacáramos 9 puntos, que sería la situación ideal, pues bueno, te puedes plantear nuevos objetivos. Porque bueno, ya te alejarías de los puestos de descenso. En cambio, si no sacas puntos en estos 3 partidos, pues claro está que de aquí a final de temporada el único objetivo no sería el mantener al equipo en primera división. Entonces, pues bueno, sí que son importantes, evidentemente el partido del Betis porque es el primero que tenemos, pero los próximos 3 partidos pues van a marcar un poco el camino del equipo. Sí. Ireia, entonces, bueno, llevas 4 partidos al frente del equipo. ¿Tú qué dirías que le está faltando al equipo para ser más competitivo, para sumar más puntos en este periodo que llevas como entrenadora? Mira, sí que hay veces, ¿no?, que dices, es que nos falta un poco de fortuna y tal.
al final yo siempre digo que a estas alturas los equipos están donde están por méritos propios, eso es así. Y evidentemente si el Atleti está en la situación que está es porque nos faltan cosas. A partir de ahí luego pues puedes tener la mala suerte pues eso de cosas externas que no dependen de ti, pues puede ser por ejemplo un error no sé, de un árbitro que no depende de ti, que también tienen derecho a equivocarse porque yo me equivoco como entrenadora, las jugadoras también se equivocan como jugadoras, pero eso sí puede ser más fortuna o menos fortuna en un momento puntual, ¿no? Pero sí que es verdad que el equipo no está compitiendo tan bien como se espera, ¿no? Y en ese sentido, pues lo comentaba también en euskera, que el equipo a nivel defensivo tiene que ser más intenso, el equipo a nivel defensivo tiene que ser más contundente, porque con muy poco nos hacen goles. El equipo a nivel ofensivo tiene que ser más valiente con balón. Yo no digo ahora que tengamos que dar 20 toques antes de meter un gol, pero sí que es verdad que tampoco podemos hacer lo que hicimos en la primera parte contra el Madrid, es directamente ni intentar abrir al equipo para sacar el balón jugado, y en ese sentido yo creo que tenemos que ser capaces de que el equipo se mueva en diferentes registros, ¿no? que pueda optar a sacar el balón jugado, que pueda optar a hacer un juego más directo, que combinemos, ¿no? Eso, digamos, pues bueno, un juego combinativo quizá vertical, que es pues un poco pues lo que hace el Athletic, ¿no? Pero es que para eso hay que ser valiente con balón también, o sea, no podemos quitarnos el balón de encima. Sí que es verdad que eso muchas veces tiene que ver con la confianza de las jugadoras, y estando en la situación que estamos, que evidentemente es la primera vez que se encuentran a estas alturas de la temporada, 3 puntos del descenso, pues también hay que entender que bueno, pues que es complicado, pero hay que hacerlo, o sea, no hay otra. Hay que dar un paso adelante, las jugadoras tienen que ser valientes porque tienen calidad como para hacerlo, y bueno, pues eso es lo que estamos intentando transmitir y eso es lo que estamos entrenando durante la semana. Es verdad que se atreven mucho más en los entrenamientos que en los partidos. Al final la confianza, yo siempre digo que hay que intentar conseguirla en los entrenamientos, porque si estás esperando a ganar 2 partidos para ganar confianza, mal vamos, porque para ganar partidos hay que hacer cosas también. Y hay que ser valientes, hay que asumir riesgos y bueno, y cuando hagamos eso, ganaremos 2 partidos y entonces pues las jugadoras cogerán más confianza y se les verá más valientes también con balón, ¿no? Pero bueno, sí que tenemos que intentar no esperar a que lleguen 2 victorias para coger confianza, ¿no? Sino que las jugadoras sean conscientes del nivel que tienen, porque si vas una por una, tenemos una buena plantilla. Y bueno, y luego al final en los momentos malos, ¿no? Pues que no nos aparezcan los fantasmas. Sí, mira ya, el Atleti no gana fuera de casa desde el 11 de octubre, me parece, y el Betis solamente ha sumado 6 puntos en 9 partidos jugados en casa. ¿Puede ser un momento para ganar por fin fuera de casa después de todo este periodo? Mira, la verdad es que ese dato no me había dado cuenta de él, porque es verdad que no me para pensar en eso, ¿no? Porque bueno, vamos a ir a un campo, sí que es verdad que hay veces que jugando fuera, pues igual campos de hierba artificial, pequeños botones y tal, te puede cambiar pues bueno, un poco el plan de partido, pero es verdad que vamos a un campo de hierba natural, con unas dimensiones más reducidas que el Lezama, pero bueno, que yo creo que el campo va a estar bien, y en ese sentido no, ahora mismo no sé, hombre, yo prefiero jugar en casa que fuera, pero bueno, te diría que al final el equipo, si quiere tirar para arriba, tenemos que ser fuertes también y fuera de casa. O sea, no podemos estar esperando solo a ganar los partidos de casa y fuera, bueno, pues a ver qué pasa. No, el equipo tiene que ir fuera a ganar, o sea, que se vea desde el minuto 1 que el equipo sale a ganar el partido, no sale a especular, ¿no? Y bueno, evidentemente puede ser un buen punto de partida, ¿no? El ganar fuera, el ganar contra el Betis, rival directo, alejarnos un pelín de los puestos de descenso, y claro está que luego también te da esa un poquito más de confianza, ¿no? De cara a los otros 2 partidos contra rivales directos que vienen después, que encima vamos al campo del Rayo, que es un campo complicado también.
y luego viene el Huelva. Entonces, pues bueno, ojalá rompamos esa racha de partidos que llevamos sin ganar fuera de casa. Ya la última pregunta por mi parte, un poco, si me puedes definir al Betis cómo es como equipo, ¿cómo le definirías? Es que ricasco por todo, Ireia. El Betis, la verdad es que para empezar, tiene una buena plantilla. O sea, ya lo tenía el año pasado, ha incorporado jugadoras de muchísima calidad que ya conocemos, de haberlas visto jugar en otros equipos. Y es un equipo valiente, y es un equipo al que le gusta mimar el balón, al que le gusta hacer un juego combinativo. Luego también tiene, pues bueno, jugadoras con muy buen golpeo de balón que si vas a apretarles hay veces que te lanzan arriba, atacan con muchas jugadoras por delante de balón. Pues bueno, ya hemos estado esta semana trabajando para ver cómo podemos combatir eso y bueno, sí que diría que para el puesto donde están es un equipo valiente. Entonces, son dos equipos que a principio de temporada yo creo que nadie se esperaba que estuvieran en la situación que están, ninguno de los dos, por la plantilla que tienen y que tenemos. Pero bueno, a los dos nos ha tocado vivir esta circunstancia, los dos creo que tenemos equipo como para salir de ahí y en ese sentido pues yo espero ver un partido bonito, un partido pues bueno, intenso, un partido donde se note, ¿no?, desde el minuto 1 que los dos equipos no me gusta decir nos estamos jugando la vida, pero sí que nos estamos jugando mucho y bueno, y evidentemente pues espero que los puntos vengan para Bilbao, pero estoy convencida de que va a ser un partido muy igualado. Bueno, pues muchas gracias, Ireia. Vale, gracias a ti, Carlos. Damos por finalizada la rueda de prensa. Agur. Agur. Agur.